fisiopatología del dolor. Ya entonces, del primer tema del primer lote o del primer segmento, el primer tema es fisiopatología del dolor. Muy bien, entonces, hoy yo voy a dar esa teoría. Soy el doctor Jorge, como ya me conocen. Entonces, para saber del tema del dolor, pues tenemos que abarcar un poco de las fibras nerviosas sensitivas, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando ese tema. Ya, el dolor es una... Pasen, chicos. Es una sensibilidad constante que se percibe durante todos los días. ¿Ya? El dolor es la causa más frecuente de las consultas en todos los servicios en nuestro medio, ya sea en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y en las consultas externas, ¿no? Y de todas las especialidades, como ser una patología hepática, ya. Una persona va a consulta por dolor a nivel de hígado, ¿no? A nivel hepático. Y en las otras especialidades como en traumatología, cirugía, ginecología, de la misma forma, ¿no? En cirugía, por ejemplo, un dolor agudo se presentan por emergencia, se presentan por consulta externa, y la causa más frecuente a nivel mundial de este dolor. Entonces, el dolor se ha definido ya en 1979 por Mary Kay, ya indicando que el dolor es una experiencia emocional, sensorial, desagradable a causa de una lesión tisular real o potencial de un tejido, ¿ya? Y otras definiciones también, ya la última definición que se ha podido realizar ya en 1984, queriendo actualizar definitivamente cuál es la definición del dolor. Entonces se ha podido definir ya como un conjunto de experiencias desagradables de tipo sensorial, emocional y mental, ¿no? Casi similar a la primera definición, ¿no? Y al final nos hemos quedado con esta definición de Merck, ya que se ha podido clasificar en 1979. Ya, para definir un dolor, ya primeramente tenemos que saber qué es lo que nos aqueja el dolor, ¿ya? A causa de qué se produce el dolor. Y para eso tenemos que saber las fibras nerviosas sensitivas o las terminaciones nerviosas a nivel superficial, ¿no? Entonces, para eso, pues, les voy a graficar las fibras nerviosas libres para que tengan un poquito más de entendimiento, ¿no? Porque muchas veces con letras no ingresa bien, ¿no? Entonces vamos a apagar esto por el momento. Vamos a utilizar también la pizarra, ¿no? Para que sea un poco más didáctico y para que también ustedes puedan comprender mejor. Una terminación nerviosa, ¿no? Las terminaciones nerviosas normalmente pueden ser de tipo somatosensorial, de tipo profundo y visceral, ¿ya? Los somatosensoriales
normalmente viene de todas las superficies de la piel, ya sea en miembros superiores a nivel del tórax, abdomen y dorso, ¿no? Y los profundos, normalmente estos se encuentran en la epidermis y en la dermis, ¿no? Dermis. Y los profundos, ya más profundo, a partir de la dermis, las fascias, músculos, tejido óseo, ¿ya? Y en las viscerales, todos los órganos. Todos los órganos. ¿Qué órganos tenemos? Corazón, pulmón, riñón, vaso, hígado, ¿no? En todos esos órganos tenemos estas terminaciones nerviosas. A partir de esas terminaciones nerviosas captamos sensibilidades o señales somatosensitivas, en el cual nos lleva una información. ¿Hasta dónde nos lleva? Hasta la médula espinal. Bueno, no soy buen dibujante, pero lo vamos a hacer un poco, ¿ya? Entonces, la médula espinal se divide en la parte dorsal y una ventral. Tenemos la sustancia gris, y la sustancia blanca, ¿no? Blanca. Tenemos una asta posterior y una asta anterior. La asta posterior es sensitiva y la asta anterior es motora. ¿Lo ven? Este es un libro en anatomía. Entonces, este gráfico ya es, de la médula espinal se realiza gracias a la ley de Nel-Wagen, ¿ya? ¿Ya? Y también el asta posterior lo hacen laminillas gracias a Zexel, ¿no? Zexel ya dividido en 10 laminillas hasta las astas anteriores, pero en este tema lo que más nos interesa, las laminillas del 1 al 5. Lámina 1, lámina 2, 5, ¿no? La lámina 1 le han clasificado en números romanos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces, las terminaciones nerviosas libres tenemos dos tipos, ¿ya? Esas terminaciones nerviosas son fibras nerviosas de A delta y las fibras nerviosas tipo C. Las fibras nerviosas A delta son de tipo mielínica y las fibras de tipo C son amielínicas, ¿ya? Amielínica. También tiene su velocidad de conducción, ¿ya? Estos tipos de fibras. Como esta es mielínica, su velocidad de conducción es muy rápido, ¿ya? Es de 12 a 13 tipos de fibras. Como esta es mielínica, su velocidad de conducción es muy rápido, ¿ya? Es de 12 a 35 metros por segundo. Ya, entonces cuando nosotros caminamos, nos tropezamos con algún objeto, ya sea cualquier tipo de objeto, una mesa, una silla, o puede ser algún objeto cortante, puede ser una pinza, clavo, ¿no? Inmediatamente esta señal nos lleva a través de las fibras mielínicas en un segundo hasta el sistema nervioso central. Y como respuesta a través de las fibras
eferentes, inmediatamente hacemos la retirada, ¿no? O la flexión del miembro. Las fibras de tipo C, que son amielínicas, son más lentos. Ya lleva una información de 0,5 hasta 2 metros segundo. ¿Ya? Entonces, estas fibras amielínicas de tipo C van seguido de las fibras mielínicas. ¿Ya? Normalmente estas fibras de tipo C llevan información en los pacientes que tienen dolor crónico. ¿Ya? Y las mielínicas llevan dolores agudos. ¿Ya? Inmediatamente. Entonces, estas fibras vamos a dar más. Entonces, estas fibras nerviosas o terminaciones unidas, antes de ingresar a la asta o a la médula espinal, a su parte posterior, tienen un soma. ¿Ya? Entonces, los de tipo A delta, como se indicaba, A delta, que son mielínicas que llevan información rápida, ya hacen sinapsis a nivel de la laminilla 1, es decir, y a la laminilla 5. En este sector hacemos sinapsis con una neurona de segundo orden, ¿ya? Entonces, las fibras superficiales o terminaciones nerviosas libres también se llaman neuronas de primer orden, ¿ya? Primer orden. Y cuando ya llegan a la médula espinal, a las laminillas de Dexter, hacen sinapsis, ya en la médula estos se deslizan hacia la parte anteroposterior y se lo llama neuronas de segundo orden, ¿ya? Orden. Cuando llega esta información a nivel del tálamo, y esto va ascendiendo hasta más arriba, hasta la corteza cerebral, ya se llama neuronas de tercer orden. Neuronas de tercer orden, ¿ya? Entonces, como pueden ver, es bien importante saber las terminaciones nerviosas, ¿no? Libres. Esto ocurre en los somatos sensoriales, en los profundos y en los viscerales, ya, porque son terminaciones nerviosas libres. Van a recibir información de cualquier parte de la superficie, ¿no? Y conducir hasta el sistema nervioso. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Entonces vamos a proseguir. Entonces, el dolor se puede clasificar en agudo y crónico, ¿no? Agudo también se le llama dolor fisiológico. Dolor fisiológico, dolor bueno, dolor útil, dolor unifactorial. Bueno, estas son las diferencias, ¿no? Las que tienen esas ambas clasificaciones. ¿Verdad, maestra? Unifactorial. Y se expresa con depresión, ¿ya? Y el dolor crónico
se lo llama también como patológico. Patológico. Ya, esto es dolor inútil, multifactorial. Multifactorial y se expresa con la ansiedad, ¿ya? Con la ansiedad. Aquí ya hemos mencionado, son distintas empresas que conducen colores sáfiros, ¿no? Color sáfiro, o también llamado color epicrítico. Epicrítico porque lleva la señal, la sensibilidad de la superficie en segundos, ¿no? Y el dolor lento también se lo llama dolor tardío o lento. Ya a esto se le llama protopático. Protopático porque es crónico, ya patológico. Puede ser una enfermedad neuropática en los pacientes diabéticos, en pacientes que tienen una enfermedad de larga data, ¿no? Como ser las úlceras por diferentes tipos de enfermedad. Muy bien, entonces hasta ahí voy a abordar. ¿Puedo copiar? Porque de esto van a ayudar, ¿no? Esto les va a servir para que ustedes también puedan estudiar con el libro, ¿no? Vamos a ir continuando, ¿ya? La otra parte del dolor vamos a utilizar esta misma punto. Ahora sí nos vamos a ir a la clasificación de los dolores crónicos, ¿ya? Acá tenemos un gráfico. Una lesión. ¿Qué? Normalmente los dolores pueden ser causados de tipo mecánicos, ¿ya? Producción, según el mecanismo de producción, pueden ser mecánicos. Térmicos. Químicos. Y polimeral. Los mecánicos generalmente son de golpes, contusiones, ¿ya? Abrasiones. Los térmicos son por la temperatura, normalmente a una temperatura mayor a 43 grados, ¿ya? Cuando hay mucho calor. Los generalmente son de golpes, contusiones, ¿ya? Abrasiones. Los térmicos son por la temperatura, normalmente a una temperatura mayor a 43 grados, ¿ya? Cuando hay mucho calor. Y también pueden ser producidos por el frío, cuando hay una temperatura menor a 0 grados, ¿no? A 0 grados. Estas temperaturas estimulan a las terminaciones nerviosas, a los receptores de las terminaciones nerviosas y abren compuertas y se abren los canales iónicos, ingresan sodio, por el cual produce el dolor, ya sea en las temperaturas altas o en las temperaturas bajas. En los químicos, normalmente esto se produce por alguna lesión celular,
Cuando hay un daño celular, ya sea por una lesión o por un trauma, lo que hacen las células es dañarse, ¿no? Y las células dañadas tienen gran cantidad de sustancias químicas. ¿Cuáles son esas sustancias químicas? La más importante es potasio. Potasio, ¿no? Serotonina, cancreína, bradicimina, ¿no? Tenemos después, cuando hay lesiones vasculares, ¿qué se producen? Cuando hay lesiones vasculares, normalmente se producen prostaciclinas, ¿no? Prostaciclinas. En especial, la prostaglandina E2. Esa prostaglandina viene del ácido araquidónico. ¿No? Gracias a la acción de la ciclooxigenasa se produce el prostaglandina, ¿no? ¿Y esto qué hace? Esta sustancia que hace vasodilatación, ¿no? Todas estas sustancias químicas que se liberan estimulan a las terminaciones nerviosas, y al estimular a las terminaciones nerviosas pues llevan la información hasta la médula espinal y de la médula espinal hasta el sistema nervioso, ¿no? Normalmente hay terminaciones nerviosas que van a poder identificar que tienen sus ramas axonales, ¿ya? Y estas terminaciones nerviosas tienen sus receptores, ¿no? Receptores. Y cuando ocurren estos tipos de lesión de gran magnitud, estas sustancias químicas estimulan a los receptores, ya sea a las fibras de tipo A beta y de tipo C. Al estimular, muchas veces, cuando estimula esta neurona, hay una señal que puede regresar a la misma neurona. ¿Ya? De esta forma. Entonces, al regresar esta información, acá tenemos las células cerradas, los mastocitos, ¿no? Mastocitos. Y estos mastocitos van a ir a liberar a la histamina, ¿no? A la histamina. ¿Ya? Y cuando cruce al otro lado, de la misma forma van a ir a estimular a los factores neuronales de crecimiento. O sea, se van incrementando más sustancias, en el cual esta región de la piel o la superficie afectada pues va a presentar edema, dolor, inflamación, ¿no? Entonces, toda esta información lleva a la médula espinal. Luego tenemos de estos receptores, vamos a dibujar estos receptores normalmente en su interior es negativo, ¿no? Y por afuera es positivo. Y estos receptores tienen sus compuertas.
compuerta. Entonces, este es un receptor del frío, ¿no? Frío. A frío o la estimulación del frío a 0 grados abren estas compuertas, ¿ya? Estas compuertas se llaman TRP. TRP M8, ¿ya? Potencial de receptor transitorio. Este es potencial de receptor transitorios. Al estimular con el frío o con el frío intenso, estos receptores se abren y entonces ingresan los canales o ingresan los cationes, ¿no? Especialmente el sólido. Y al ingresar este sólido, como es positivo, aquí en este potencial le despolarizan, ¿no? Le vuelve positivo. Le despolarizan. Y de esa forma causa dolor. ¿Ya? Luego tenemos los receptores del calor. De la misma forma, ¿no? Los receptores del calor estos van a cambiar. Es receptor del dolor TRP-B1 de balinoide, balina, ¿ya? Sub1, este es 1. De la misma forma, cuando hay mayor cantidad de calor, abren los receptores del calor e ingresan sodio. Y entonces de la misma forma le despolarizan. Pero también hay receptores en los queratencitos, ¿no? De las células. Estos queratoncitos también tienen sus receptores del calor. Ya, estos son TRP B3. Ya, entonces, igual de la misma forma, cuando hay calor intenso, abren estos receptores del calor, ingresan sodio y le despolarizan. Entonces, de dos formas causan dolor, ¿no? En temas de calor. Luego tenemos en los mecánicos, ¿no? Los receptores mecánicos, o por trauma o por cualquier tipo de lesión, de la misma forma. Normalmente estos receptores neuronales son de tipo purinérgicos, ¿ya? Entonces tenemos mecánico P2X. ¿Ya? Entonces los mecánicos normalmente van a estimular la liberación de ATP. Y estos ATP se estimulan igual a la apertura de los canales de receptores del dolor y a la apertura de los canales de receptores del dolor y ingresan sodio de la misma forma. Y de esa forma va causando el dolor. ¿Ya? Luego tenemos de las sustancias químicas o de los ácidos. De las sustancias, de los ácidos, los receptores, estos van a cambiar. Ya son del tipo así. Así. Entonces, normalmente son de los ácidos o sustancias químicas también, ¿no? Sustancias químicas, lo que hemos hablado, cuando se secreta mayor cantidad de sustancias químicas en una lesión celular masiva. Entonces, estos estimulan a estos receptores y de la misma forma ingresan sodio, ¿no? Entonces, la gran cantidad de ingreso de sodio despolarizan a las terminaciones nerviosas, ya volviéndole positivamente, ¿no? Entonces, cuando puse esto,
cuando ocurre esta lesión se libera varios tipos de sustancias químicas, el dolor se vuelve hiperalgesia. ¿Qué es hiperalgesia? Dolor sostenido, larga duración, puede estar presente en los dolores agudos, en los dolores crónicos, de acuerdo cómo las terminaciones nerviosas actúen frente a los receptores, ¿no? Luego tenemos las alodinas. ¿Qué son las alodinas? Alodinas. Las alodinas normalmente estos son sensibles a cualquier tipo de sustancias inocuos. Ya normalmente pues hay personas que se pueden ir a broncear a la piscina o en el mar. Normalmente el sol, ¿no?, que lo llega lesiona las partes superficiales de la piel, lesionando a las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces durante la tarde o horas después pueden ser muy sensibles a cualquier tipo de estímulo, a una gota de agua, a un frío de menor intenso. Entonces son muy sensibles, ¿ya? Luego tenemos las causalgias. ¿Qué son las causalgias? Aquellos pacientes que llegan a operarse, ¿no?, de cualquier tipo de cirugía, ya sea de trauma, cirugías generales, y se crean cicatrices, ¿no? ¿Qué se lo llaman las cicatrices? Queloides, ¿no? Entonces, después de unos cuantos años, estas cicatrices o estos queloides generan dolor, ¿no? Incluso en aquellos pacientes que tienen alguna fractura, después de 3, 4 años después de que haya consolidado todo el tejido óseo, empiezan a tener dolor. A eso se le llama causalgia. Ya van a ver muchos términos como hipercinesia o ¿cómo es esto? ¿Ya? Normalmente estos dolores son provocados por algunos quistes, ¿no? Algunos quistes a nivel articular, a nivel de medio espinal. Entonces con el tiempo van creando sensibilidad, ¿no? En este caso el dolor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no se ha entendido? Porque las teorías no dicen estas cosas, ¿verdad? Porque acá en las teorías solamente dicen fibras aferentes, eferentes, ascendentes, espina talámico, no les dicen cómo van las señales sensitivas de la superficie, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar cómo va llegando la información hasta el sistema nervioso central. Entonces esta parte vamos a hacer un dibujito de la corteza cerebral, ¿no? La corteza cerebral, no soy tan experto en dibujante, pero vamos a hacer algo que nos pueda orientar, ¿ya? 9%. Entonces, esta es la corteza cerebral. Aquí tenemos el mesencéfalo, ¿ya? El mesencéfalo tiene su sustancia gris periapical, ¿no? Luego tenemos la protuberancia.
Bueno, vamos a tratar de buscar. Y cuando llegan del hipotálamo hacia la corteza cerebral, ya son fibras nerviosas del tercer orden, ¿no? Orden. Entonces, normalmente llevan la sensibilidad, llevan información hasta posterior, ya se comunica o llega a las laminillas tipo 1, si es del tipo de fibras del tipo A delta, inmediatamente hacen una sinapsis con las neuronas del segundo orden, llevan la información hasta el hipotálamo, del hipotálamo a la corteza cerebral. De la corteza cerebral mueve la información hasta el hipotálamo, ya directamente por las vías referentes, y el paciente hace inmediatamente la retirada o la flexión del miembro afectado, ¿no? Normalmente eso ocurre, ¿no? Y tenemos otras fibras, las fibras de Pacini, ¿no ven? ¿Se acuerdan? De Pacini. ¿Ya? Estas fibras son de la presión, ¿no? Presión, tacto, propiocepción y de sinestesia, ¿no? De sinestesia. Entonces, cuando tenemos una lesión, muchas veces presionamos al lugar, ¿no? Cuando presionamos, el dolor calma, cede por un momento. Posteriormente, después de un tiempo, empieza. Entonces, son estas fibras de Pacini que se estimulan. ¿Cómo se estimulan? Igual tienen terminaciones nerviosas. Tienen terminaciones nerviosas que llevan información a la asta posterior, a la asta dorsal, dorsal de la médula espinal, ¿ya? Entonces aquí tiene su zona, y cuando hacemos una presión en ese lugar, esto lleva la información a la asta posterior, de la asta posterior lleva rápido información a los núcleos gráciles. Bueno, aquí vamos a colocar antes, es la corteza cerebral, este es el mesencéfalo. Este es la protuberancia. Y este es el bulbo aquí, ¿ya? Entonces lleva información al bulbo raquídeo. Y del bulbo raquídeo estimula al núcleo gracilis del bulbo raquídeo y al núcleo cuneatum.
¿Ya? Estos núcleos van a liberar sustancias opioides. ¿Cuáles son esas sustancias opioides? Encefalina, endorfina, morfina. Y al liberar estas sustancias opioides, llevan de nuevo la información y acá, justamente en los receptores de la lámina 1 y la 2 y la 5, estos se van a ir a hacer sinapsis igual, ¿ya? Con otra neurona. Entonces, al liberar estas sustancias, van a bloquear el glutamato y la sustancia B. Estas sustancias B se liberan en todas las terminaciones nerviosas. Estas dos sustancias B son las que exciten con más potente o con más fuerzas a todos estos tipos de lesión. Se combinan y el dolor es explosivo, ¿no? Entonces, estos receptores de la presión y impacto inhiben a estas sustancias y de esa forma bloquean, ¿ya? Muchas veces no dejan que llegue al sistema nervioso central o a la corteza cerebral, ¿ya? Luego, cuando viene la información desde la parte superficial a la médula ósea, al subir hasta las neuronas del tercer orden, acá van estimulando de la misma forma, ¿no? A estos núcleos. Van estimulando, van llevando señales, ¿no? Señales. Y al llevar señales, pues acá en el mesencéfalo, en los núcleos de la sustancia gris, ya normalmente están el zaje magno, ¿no? El núcleo del zaje magno, ¿se acuerdan? Y el complejo nervioso medial, ventral medial, ¿ya? Entonces, en estos dos núcleos, al estimular, estos secretan dos sustancias, ya que es la serotonina y la adrenalina. Entonces, por vía aferente, igual de la misma forma, baja y bloquea a ese líder, a la liberación de glutamato y la sustancia activa. Y de esa forma inhibe el dolor que pueda llegar hasta la corteza cerebral. ¿Sí entendí, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, Es para pausarlo. Una fibra nerviosa fina o delgada. A ver, que se van a presentar es las compuertas de entrada. ¿Ya? Estos normalmente están dados por las fibras nerviosas de tipo A beta y que son de las fibras nerviosas del corpúsculo del pasillo, ¿no ve? La que les he explicado, ¿no ve? Esas son las fibras A beta. Y estas son las fibras nerviosas de tipo C, el dolor lento que conduce lentamente o tardío, ¿no? Entonces, como les he explicado, acá es las neuronas inhibitorias. ¿Cuál es esa neurona inhibitoria? Es las fibras nerviosas de tipo A beta. A beta. Bien dicho, cuando hacemos presión, se van a liberar las sustancias encefalina, endorfina,
dimorfina, todas las iminas, ¿no ven? Entonces eso hace que acá se bloquee el glutamato, ¿no? Glutamato y las sustancias, ¿no? Aquí van a liberar endorfina, dimorfina, encefalina, o sea, todas las sustancias que hacen. Esto hace que inhibe el dolor, ¿ya? Entonces van a ver las teorías de la compuerta, ¿no? Las teorías de la compuerta, en el cual acá no se va a conducir la sensibilidad hasta la corteza cerebral. Se bloquea en la médula espinal, ¿no ven? Entonces, por estas causas, por estos opioides que se liberan. Y eso ha sido descrito por Merkel y Patrick Webb en 1965. ¿Ya? Y aquí en Bolivia, pues en el 1984 o en el 85 se han vuelto a discutir sobre este tema, pero pues han confirmado que realmente son teorías que se llevan casi a una verdadera función del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué dicen los anestesiólogos? Dicen entonces, para bloquear un dolor o un dolor crónico, para hacer un tratamiento analgésico, se debe bloquear a este nivel, ¿no? En la médula espinal. Es la parte más central, ¿no? En las láminas de Zexel. ¿Ya? Por eso normalmente en las anestesias, en las cesáreas, en las fracturas de miembros inferiores, hacen bloqueos a nivel zaquídeo, ¿no? A nivel zaquídeo o si no, a nivel de perizaquídeo, ¿no? Entonces, la información ya no llega, o la sensibilidad donde hacen el corte, hacen las manipulaciones, no llega hasta la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, estas son las teorías de las compuertas del dolor. ¿Ya? Entonces, esto se da por una fibra nerviosa gruesa que pertenece a los músculos de Pacini. Es las fibras C de fibras nerviosas de conducción lenta. Y entonces el proceso inhibitorio es porque se secretan estas sustancias, ¿no? De inhibe que se transmita el dolor. Ahora el tratamiento. El tratamiento normalmente puede ser de tipo invasivos y no invasivos. En el tratamiento invasivo están los fármacos. Tratamiento no invasivos. Ya, entonces estamos AINES, ¿no? Los analgésicos no esteroideos. AINES, ¿no? Después tenemos los opioides. ¿Cuáles son los opioides? Entonces aquí podemos tener paracetamol, ¿eh? Ibuprofeno, acá podemos tener morfina, fentanilo, naloxona y otros, ¿no? Y en los invasivos, tenemos como son las terapias de acupuntura, ¿no? ¿Han escuchado de la acupuntura?
láser, acupuntura, los parches, ¿no? Los parches. Entonces la acupuntura normalmente, pues, como hemos visto, en los corpúsculos, en las fibras del corpúsculo de cachemir, normalmente se hacen las funciones con aguja, ¿no? Las terapias chinas se hacen con agujita, ¿no? Entonces pescan a la dermatoma, hacen una función a la dermatoma y inhiben el dolor. ¿Por qué inhiben el dolor? Porque se liberan los péptidos opioides o los opioides, ¿no? Encefalina, lo que sea indicado, ¿no? Encefalina, endorfina, dimorfina, todos esos opioides se liberan, entonces lo quieren. ¿Ya? Y si a estos electrodos, entonces hay dos agujitas que dicen a los dermatomas. Y si a estas dos agujitas le colocamos electrodos con energía, ¿ya? Lo llaman electroacupuntura. Y el láser acupuntura normalmente es con láser, ya son terapias con láser, como los dan en terapia, ¿no? Y los parches, pues siguen actualmente utilizando los abuelitos, ¿no? Van a la farmacia y dicen, quiero una parche porque me duele la espalda, o me duele alguna región del cuerpo. Entonces colocan un parche y cumple la misma función de tacto y presión, ¿no? Entonces, con eso calman el dolor. Estos tratamientos invasivos, o sea, no son tratamientos, son terapias que alivian el dolor temporalmente, ¿ya? Incluso en las acupunturas, si hacemos un bloqueo, si no tenemos anestesia local, podemos hacer un bloqueo con estos tipos de agujas, calmamos el dolor y luego podemos hacer la sutura, ¿no? O la reconstrucción de la herida. Posteriormente retiramos esas agujas, vuelven. ¿Ya? Entonces no es un tratamiento, solo son terapias. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Y las vendas, ¿no? Los pacientes que tienen cefalea intensa. Las cefaleas intensas, normalmente el sistema nervioso central no duele, no tiene terminaciones libres, pero sin embargo, sí tiene terminaciones libres los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos y la dura madre, ¿no? Que es la capa que cubre todo el cerebro. Entonces ellos tienen terminaciones nerviosas muchas veces, por eso se produce la cefalea, cuando hay una vasodilatación, cuando hay una inflamación de la dura madre, entonces se produce. Y si hacemos una compresión a nivel de la cabeza, podemos calmar el dolor también, ¿eh? Cuando colocamos paños de aguas tibias, disminuye el dolor, ¿eh? Entonces, esos se relacionan con el tacto y presión. Pero sin embargo, después no hay terminaciones libres en el sistema o en la corteza cerebral. ¿Ya? Luego, pues hay escalas que miden el dolor, ¿no? Bueno, las escalas de numéricas, las escalas de la Sociedad Internacional del Dolor, ya le clasifican en escalas, ¿no? Entonces, las escalas normalmente numéricas van desde 0 hasta 10, ¿no? Entonces, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, del 1 al 10 le consideran leve, ya del 3, del 4 a las 7 le consideran moderado, del 8 al 10 severo. Entonces, de esta forma van evaluando a cada paciente cuánto le duele, del 1 al 10, indicando
digamos, de acuerdo a la lesión o a la cronicidad del dolor. Bueno chicos, hemos terminado con eso. Se les voy a dejar